Hola, caballeros. Otro domingo donde he decidido salir a caminar por aquí, por la base donde estoy estacionado, haciendo todo este trabajo. Y bueno, el video de hoy es casi que una urgencia desde el punto de vista de que, bueno, los acontecimientos se han ido sucediendo muy rápido y desde que hicimos el último video hablando de cómo se capturó a Nicolás Maduro hasta esta semana, o sea, solo en casi menos de 15 días, se han sucedido una serie de sucesos donde Cuba ha entrado en la ecuación y en la conversación en más de una ocasión. Por tanto, hoy vamos a estar hablando acerca de estos supuestos rumores de que Estados Unidos ha designado un enviado para Cuba y lo que le ha propuesto al gobierno castrista de la isla. Sin más, vamos a estar hablando de esto en un par de minutos. Quédense conmigo, ya comenzamos. Han circulado en las redes rumores de que Estados Unidos tiene un plan para Cuba, un plan que supuestamente sería de la autoría del secretario de Estado, Marco Rubio, que como todos sabemos es nacido de padres norteamericanos en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami específicamente. Pero bueno, de lo que se está hablando es de que el gobierno de los Estados Unidos ya tendría de cierta forma un plan, tendría un enviado que no ha sido designado públicamente para ofrecerle un pacto al gobierno de la isla. Dicho pacto se vería muy similar a lo que se le ofreció en su momento a Nicolás Maduro antes de que sucediera esta operación Absolute Resolve para ir y capturar al dictador venezolano. Sería, se va a nominar un enviado para que hable con ustedes, tienen un tiempo para los cheles, pero las condiciones y abandonar la isla pacífica y tranquilamente. Y bueno, se designaría a alguien que se quedara como intermediario en una supuesta transición. La pregunta que nos hacemos en primer lugar es, ¿funcionaría este plan con Cuba? La pregunta definitivamente se responde sola. Como mismo no funcionó con Venezuela, con Cuba no funcionaría tampoco. Las causas son varias, pero en primer lugar está lo que vimos este fin de semana. Una marcha de apoyo a Venezuela, un discurso, un recibimiento de 32 combatientes cubanos que eran parte de la seguridad de Maduro, combatientes que el gobierno cubano desde el año 2019, en el primer mandato de Donald Trump, estaba negando que estuvieran en Venezuela, pero que bueno, que estaban ahí. 32 que perdieron la vida en esta operación para capturar a Nicolás Maduro y otros que regresaron heridos de los que nunca hablaron. Por tanto, eran más de 32 y bueno, todos sabemos que hay más de 32. Entonces, teniendo en cuenta esto y todas estas actividades que se han hecho y todos estos discursos que ha dado Canel, al que se le ha visto muy descompuesto en estos últimos días, muy desencajado, gritando como loco con ciertas poesías alegóricas de que el imperio es Picúa, Alimaña, no sé qué cosa y no sé qué más. Entonces, imagínense ustedes piensan que un gobierno como ese está dispuesto a ceder a algún tipo de negociación con los Estados Unidos? Evidentemente no. Y no es porque Canel quizás no quiera negociar con Estados Unidos y quitarse la sal de encima luego de ver lo que sucedió en Venezuela, sino también porque las mayores estructuras del castrismo, las más grandes, las que están por detrás del telón, la familia Castro, y los que quedan de los López Calleja, etcétera, etcétera, el complejo militar industrial cubano encabezado por Gaesa, bueno, simplemente no están dispuestos a recoger los cheles e irse de la isla porque si no, bueno, se les acaba el rancho, se les acaba el chiringuito. Por tanto, este tipo de negociaciones ¿funcionarían o no funcionarían? No, evidentemente no. El gobierno cubano entonces elegiría utilizar ese gran aparato de relaciones públicas que siempre ha tenido y que lo ha ayudado a mantenerse en el poder, esa vieja historia de la isla pequeña del Caribe bloqueada por el imperio más poderoso del mundo, para tratar de sostener su narrativa y decir que esto es un acto, serían actos de injerencia, de intervención y así lograr seguir su trayectoria que ha alcanzado ya los 67 años en el poder. Estamos viviendo el año número 68 de la mal llamada Revolución Cubana. Por tanto, ¿qué es lo que sucedería en este momento? Pues nada, empezaría esta batallita diplomática de siempre. Él tira para acá, tira para allá, Donald Trump poniendo el dedo en la llaga y en la herida, hablando de Díaz-Canel, hablando del papel de Cuba, hablando de que a Cuba le queda poco porque ahora sin el petróleo y el apoyo de Venezuela
no podrían hacer nada y que bueno, los apagones de la isla, que ya eran bastante largos, ahora serían casi perpetuos. A propósito del asunto de los apagones, cuando esta gente están desesperados, se inventan cualquier historia, como por ejemplo esta de por aquí, que dicen que de las costas de Bolivia había salido un supertanquero con más de 100.000 millones de barriles de petróleo o 100 millones de barriles de petróleo, algo por el estilo. Vaya, un barco que sería 10 veces el primer barco que Estados Unidos capturó en alta mar para llevarle petróleo a Cuba. Caballero, hagan la tarea. Bolivia no tiene costa. Eso para empezar por ahí. Pero para no desviarnos mucho del tema que estamos hablando, esa desgraciadamente es el derrotero. Ese es el derrotero. Ese es el camino que va a seguir el aparato que sustenta al gobierno cubano. Ellos no van a negociar con nadie, no van a querer negociar. El castrismo es demasiado tosudo para darse cuenta de que ya no hay más nada que hacer. Yo quisiera estarme equivocando, yo quisiera estar en lo incorrecto y que mañana Estados Unidos designara a alguien que de verdad fuera a Cuba a hablar. Pero ahora vamos a caer en la segunda parte del interrogante. Hemos visto lo que está sucediendo en Venezuela y todo parece apuntar a que este sería el verdadero cambio fraude. ¿Sería eso lo que sucedería en Cuba también? Una de las cosas que estamos viendo en Venezuela es efectivamente a Delcy Rodríguez recibiendo a un director de la CIA y dándole medallas y condecoraciones, lo que te deja bien claro que Maduro fue traicionado por su círculo interior más interno. Luego esta gente recibiendo a un director de la CIA parece ser el verdadero indicador de que la dictadura venezolana está tratando de preparar el terreno para quedarse en el poder con sus elementos más recalcitrantes, como lo son los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, para seguir entonces las indicaciones de lo que Estados Unidos dicte. El viejo caso de cómo se refería a Estados Unidos a Anastasio Somoza. Este tipo es un hijo de, pero es nuestro hijo de. Los chavistas son unos hijos de, pero mientras hagan lo que nosotros queremos que hagan, serán nuestros hijos de. Así que esto juega perfectamente con lo que dijo Richard Grenell en su momento. A presidente Trump no le interesa un cambio de gobierno en Venezuela. Simplemente lo que le interesaba era quitarse un punto incómodo como Nicolás Maduro, que quizás estaba demasiado atado de pies y manos por La Habana y por el círculo interior del chavismo para poner a estos dos que están más abiertos a darle a Estados Unidos lo que Estados Unidos quiere mientras se puedan mantener en el poder. Lo que se está viendo entonces en Venezuela sería el primer modelo de cambio fraude, ese que nosotros pensamos que íbamos a ver en Cuba en algún momento, pero que realmente está sucediendo en el país suramericano bajo el auspicio de Estados Unidos. Hasta ahora no se ha visto ninguna muestra de que el gobierno de los hermanos Rodríguez vaya a cambiar el camino de dictadura narcochavista y todo este tipo de cosas que siempre han tenido. Simplemente se van a entender con Estados Unidos y le van a dar a Estados Unidos lo que quieren con tal de ellos poder seguir deteniendo el poder. Por tanto, Cuba también, mírate en este espejo. Lo que está pasando en Venezuela puede ser lo que termina pasando en Cuba en el caso, supuesto caso quizás de que Estados Unidos hiciera otra operación militar especial y sacar a los cubanos, o que en el supuesto de que finalmente nombraran a un negociador y el castrismo decidiera sentarse a conversar con él. ¿De verdad creemos los cubanos de que el castrismo se iría y que esa persona encargada de la transición supuestamente no fuera a dejar intactos la mayoría de los aparatos de la dictadura y al mismo tiempo también propiciar un cambio donde la dictadura se mantuviera solapadamente por debajo, rigiendo los destinos del país, aunque al mismo tiempo permitiera la inversión extranjera y de Estados Unidos pudiera hacer lo que quisiera económicamente en la isla y todo lo demás? ¿Es eso lo que los cubanos queremos? Ahora, con el gran B-52 como testigo a mis espaldas, debo decirles una cosa y relatarles lo siguiente. En ningún momento en este canal se ha hablado de respaldar abiertamente una intervención militar de Estados Unidos.
Soportaríamos, o sea, le daríamos apoyo si el gobierno de Estados Unidos mañana decidiera hacer una operación especial, como mismo se hizo en Venezuela, para que con las mínimas bajas en uno y otro lado, o sea, una operación quirúrgica, se extrajera quizás y se llevaran prisioneros a Raúl Castro, se llevaran prisioneros a Díaz Canel o al Cangrejo o una cosa de esas, sí, estaríamos de acuerdo en que de pronto se hiciera un bombardeo de sábanas sobre toda La Habana, que bueno, no haría falta un bombardeo de sábanas, haría falta solamente una bomba que cayera en el medio de la ciudad para que el resto de la ciudad se derrumbara a sus espaldas, pues no. Cuba no le ha dado ninguna razón a los Estados Unidos para una intervención o una invasión militar de este calaje. Una operación militar quirúrgica de los Estados Unidos quizás no propiciaría ni un alzamiento militar, ni una guerra civil, ni una crisis humanitaria. O sea, en el caso de que llegaran, extrajeran y se llevaran, no sucedería absolutamente nada. Sería el mismo escenario de lo que sucedió en Venezuela. Se esperaría a ver qué pasa y si sube un gobierno derivado de una de las ramas del castrismo que haga lo que Estados Unidos diga, pero mantengan ese férreo control dictatorial, ya sea que en vez de a la izquierda entonces se giren a la derecha, bueno, pasaría la misma mierda. Por tanto, invasión militar a Cuba, ¿para qué? Vale la pena perder potencialmente la vida de militares norteamericanos en una invasión para liberar un pueblo que quizás no se sabe lo que quiere. No, definitivamente no. Esto no vale la pena. Por tanto, invadir el país, aparte de que sería costoso porque el gobierno de Cuba no se ve desde ningún punto de vista un tipo de fractura entre los militares como para que traicionen a la alta cúpula del castrismo y permitan la entrada de efectivos. O sea, en Cuba sí sabemos que los militares, muchos de ellos sí estarían dispuestos a defender más al castrismo que lo que sucedió en Venezuela. Bueno, entonces vamos que no vale la pena. Nunca hemos hecho, sobre todo desde julio del 2021, nunca hemos hecho absolutamente nada por ser libres nosotros. Entonces, ¿para qué tiene que venir otro a hacerlo por nosotros? Para que cuando nada más hablen de eso salgan las cámaras a la calle y la gente diga que sí, 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 no, 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 pero aquí no tiene que intervenir nadie, Cuba la cambiamos nosotros, porque así es como piensan muchísimas personas. Entonces no, no vale la pena, vamos a despertar de ese sueño. La suerte de Cuba y Venezuela entonces parece estar encadenada a absolutamente lo mismo. Si va a existir algún cambio, quizás sea un cambio fraude, pero no mucho más que eso. A no ser que Estados Unidos finalmente vea que el chavismo no está dispuesto a hacer absolutamente nada y entonces decida tomar otras medidas para liquidar a la cúpula chavista. Pero ojo, ya esto no sería tan fácil como la operación Absolute Resolve. Y aquí habría que estar hablando de bajas mucho más grandes. Lo mismo sucedería en el caso de Cuba. En Cuba, entrar, a pesar de que por los apagones la situación sería extremadamente más fácil de cierta manera, ya no habría que tumbar la red eléctrica del país porque no hay red eléctrica ninguna. Sí hay elementos del ejército cubano que estarían más dispuestos a enfrentar a una operación quirúrgica por parte del gobierno de los Estados Unidos para liquidar al castrismo. Aunque bueno, con las mismas armas sónicas que se usaron en Venezuela, terminen poniéndolos de rodillas y no puedan hacer absolutamente nada. Pero bueno, vamos a dejar que ellos se sigan creyendo ese cuento del heroísmo y que las guerras se ganan a Pepe Timbales sin ningún tipo de tecnología. Besitos. Este fue el video de hoy. Lo hicimos desde el Parade Field de Lackland Air Force Base, el gateway to the Air Force. O sea, esta es la base donde todo el mundo empieza su carrera militar en la Fuerza Aérea. A mis espaldas está el campo donde yo desfilé cuando terminé la previa aquí en los Estados Unidos, o sea, el Basic Military Training. Y bueno, estar aquí de nuevo, como les mostraré en otros videos, es una cosa que parece surrealista totalmente. Este fue el video de hoy, compártelo, déjame tus comentarios, dime qué piensas al respecto. ¿Se haría en Cuba un cambio fraude? ¿Estados Unidos estaría en condiciones de llevar a cabo una operación militar especial en Cuba exitosamente como mismo lo hizo en Venezuela? ¿Qué pasaría después? Estas son las tres preguntas que tengo para ti y si acaso una cuarta. ¿Estaría el castrismo en condiciones de sentarse a negociar con los Estados Unidos?
o decidirán seguir atornillados al poder, defendiendo la narrativa de la pequeña isla contra el poderoso imperio, mientras sus habitantes y el país en general se dirige más a la haitianización, a un destino parecido al vecino país del Caribe. Déjamelo en tus comentarios, suscríbete, comparte, activa las notificaciones, dime qué te pareció y también de qué más quisiera que habláramos en el foro. Nos vemos en el próximo video. La garita.